P de 1689, y este es el mensaje número 16 de este tema de la confesión. Mensaje número 16, y ya pasamos al capítulo número 5 de la divina providencia. Vamos a hablar hoy acerca de la divina providencia. Y tiene 7 párrafos, tiene 7 párrafos, pensando en el párrafo número 1 que tiene 8 secciones. Recuerden que estamos mirando y estamos tratando de ver capítulos, pero como cada capítulo tiene varios párrafos, vamos a mirar si podemos ver 1, 2 o hasta 3 párrafos en cada mensaje, pero pues obviamente no hay prisa. Capítulo número 5 de la divina providencia. Capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras, capítulo número 2 de Dios y de la Trinidad, capítulo número 3 del decreto de Dios, capítulo número 4, ¿qué había más? 8 días de la creación, y capítulo número 5 de la divina providencia. Habíamos dicho nosotros que el capítulo 2, 3, 4 y 5 tienen que ver con Dios. Ya el capítulo 6 comienza a hablar acerca del hombre y luego el evangelio. Esta confesión, hermanos, es una especie, no es una teología sistemática, pero es un muy buen resumen de la teología sistemática con 32 temas. Bien, de la divina providencia hoy vamos a ver el párrafo número 1 y lo podemos titular La definición de la divina providencia. La definición de la divina providencia. Y esta doctrina de la divina providencia está relacionada con el decreto de Dios que habíamos visto en el capítulo número 3. Permítame, yo le leo el párrafo número 1. Usted lo tiene allí en la confesión, capítulo número 3, párrafo número 1. Vamos a leer y vamos a ver esa conexión que hay allí, esa relación que tiene con el decreto de Dios. Dice el párrafo número 1 del capítulo 3 de la confesión, del decreto. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado, ahí está el decreto de Dios, ha decretado en sí mismo, ¿cómo lo ha hecho? Libre e inalterablemente, pero que ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede, y ahí está el punto. El decreto de Dios tiene que ver con todo lo que sucede. Eso se llama la divina providencia, como lo vamos a ver ahora. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Este punto, las establece, está hablando de la divina providencia. El decreto, el Señor lo establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad para llevar a cabo sus decretos. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? Como termina este párrafo, para llevar a cabo sus decretos. Entonces, Dios ha decretado en la eternidad lo que va a pasar, y ese acontecer que Dios decretó se llama su divina providencia. Es más, lo que está pasando ahora, hermanos, es la divina providencia de Dios. Por la divina providencia de Dios, está aquí sentado, por la divina providencia de Dios, hermano, Dios nos tiene acá. ¿Qué podemos más decir antes de entrar acá? Que el decreto de Dios es el patrón o plan de lo que Dios ha establecido que suceda. Ese es el decreto de Dios, un patrón o un plan de lo que Dios estableció que va a suceder. Entonces la providencia de Dios es llevar a cabo ese plan establecido en su decreto. Esa es la providencia de Dios, llevar a cabo el plan que Él estableció en el decreto. El decreto de Dios se da antes de la fundación del mundo, y la providencia de Dios se da en el transcurrir de la historia. Muy importante, esa es la diferencia. El decreto se da antes de la fundación del mundo. La providencia de Dios está en el transcurso de la historia. La providencia de Dios entonces hace que suceda el decreto de Dios. Y esto es bien interesante porque Dios no ha decretado cosas que luego no van a suceder. Lo que Dios ha decretado va a suceder porque están unidos. El decreto y la divina providencia están unidos. Un pasaje bien claro que nos habla de la unión de estas dos doctrinas es Isaías 46, 9 al 11, que yo leo lo siguiente. Dice, y ya lo hemos visto, pero es un texto muy interesante: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Note lo que dice acá, que anuncio
lo por venir desde el principio, es decir, lo que ya va a venir, Él lo anuncia. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él anuncia lo que no, desde la antigüedad lo que todavía no ha sucedido. Que digo, mi consejo permanecerá. Note, ahí está, mi consejo es el decreto, pero la permanencia de ese consejo nos habla de una providencia. Haré todo lo que quiero, esto es providencia de Dios. Dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Yo hablé, decreto, lo haré venir. Lo he pensado, decreto, lo haré que se establezca, o también lo haré. Entonces, ahí está la relación entre el decreto de Dios y la providencia de Dios. Bien, vamos a trabajar el párrafo número 1, allí en su confesión, del capítulo 5, párrafo 1, de la divina providencia, que el título que le damos es la definición de la divina providencia. La definición de la divina providencia, y tiene 8 secciones y vamos a ver cómo las sacamos en esta mañana. Voy a leer entonces ese párrafo 1. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Esto es lo que el párrafo define. Entonces, esa es la definición, hermano, de la divina providencia. Hay un ejemplo entonces de la divina providencia en la Biblia, o varios ejemplos, pero quiero hablarle de 2 ejemplos que a mí siempre me han llamado la atención. El primero de ellos es el caso de José, quien fue guiado por la divina providencia. Cuando uno lee toda la historia de José y uno ve mucha injusticia, hermano, pero cuando uno llega, o por lo menos José en Génesis capítulo 50 versículo 20, y estas son las palabras que él dice, lo deja uno impresionado: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para manifestar en vida a mucho pueblo. ¿Ve? Entonces, cuando uno confía, hermano, en la divina providencia de Dios, cuando tú y yo hemos aprendido la divina providencia de Dios, hay algo que debe estar dentro de nuestro ser, hermano, y es que todo lo que pase obra para el bien de Dios, obra para el plan de Dios. Dios está ejecutando su plan. Yo sé que esto es un poco difícil y hay que aprenderlo, hermano, y yo lo he venido aprendiendo, y mi esposa y mis hijas ya lo saben. Cuando pasa algo o no pasa, yo digo, esperemos, porque Dios está orando. Es decir, hermano, cualquier cosa, usted planeó un negocio y no le funcionó, o usted planeó ese negocio y le funcionó, hermano, Dios está detrás de esto. Dios va a hacer que sucedan las cosas, como va a hacer que no sucedan las cosas. Obviamente aquí hay que tener cuidado, porque tú y yo somos responsables, ¿verdad? Y tenemos que actuar en nuestra responsabilidad, es decir, hacer lo que a nosotros nos concierne. Pero me llama la atención acá una manifestación de esta divina providencia, porque a José no le fue nada bien. Y yo lo decía el jueves, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, recuerde que él está preso, calumniado, él ya lleva no sé cuántos años ya preso, y 2 presos que están con él del rey, cada uno tiene su sueño, y el panadero tiene su sueño, y José le dice, bueno, hermano, la interpretación es que en 3 días, vea, pailas, le cortan la cabeza. Pero el copero también tiene un sueño, y entonces le dice, para usted hay buenas noticias, en 3 días le van a restituir el puesto, usted va a volver otra vez a darle la copa al rey. Le dice José, pero mire, hermano, yo aquí estoy, yo no he hecho nada malo por estar aquí, por favor dígale al rey que me mire, que revise mi caso a ver si me deja libre, porque caramba, ¿qué hubiera pasado si este copero llega a donde el rey y el faraón y le dice, mira, hay un hombre así, me sacó, lo que él dijo fue ese sueño? Faraón lo llama y le dice, venga, no, y revise el caso, no, usted que queda libre, porque
yo por ahí me he dado cuenta que la esposa de Potifar no es de fiar, así es que usted puede quedar libre. ¿Y qué hubiera hecho José al quedar libre, hermano? Se casa de pronto allá en Egipto, hace que monta un negocio, o se vuelve a su tierra. Se vuelve a su tierra, hermano, y allá se queda y todo. ¿Y qué? ¿Y el hambruna qué? Pero él se quedó 2 años más allí. Y cuando el faraón comienza a tener sueños y dice, caramba, ¿y quién estos sueños no los entiendo y está disvariando? Entonces el copero, ¡ay, faraón! Cuando yo había cometido mi pecado hace 2 años atrás, allá alguien me dio el sueño. Ese muchacho que está allá, ese sabe interpretar sueños. Mande por él. Y trajo. Y gracias a eso, hermano, llegó a ser el segundo en Egipto. Y como dice aquí él, mire, vosotros pensasteis mal contra mí, le dice a los hermanos, que están tan temerosos porque Jacob había muerto el papá, y dice, ahora sí se va a vengar. Y le dice, tranquilo, porque ustedes pensaron mal contra mí. Eso se llama responsabilidad humana, es decir, ustedes tienen un pecado y el pecado suyo es grave. Pensaron mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, mire, el decreto de Dios se va a cumplir sí o sí, pero hay unos medios por donde se cumple el decreto, somos nosotros. Hemos hablado aquí de que Dios es la causa primaria, los medios son las causas secundarias, pero esas causas secundarias están para cumplir el decreto de Dios. Amén. Y las causas secundarias son responsables, y por eso Dios, entonces, por medio de su palabra, nos muestra su voluntad, nos da a conocer su divino carácter, ahí plasmado en los 10 mandamientos. ¿Y qué nos dice a nosotros? Usted debe cumplir los 10 mandamientos, debe ser responsable de esos 10 mandamientos o de la ley moral, debe cumplirla, y mientras usted la cumple, yo voy cumpliendo mi decreto, mi plan. Así que, hermano, cuando uno comienza a ver esto, la divina providencia de Dios, yo siempre le digo, ya no preguntemos por qué, más bien sino para qué. Una dificultad, una enfermedad, una crisis, ¿qué hay detrás de esto? Porque si tú, oh Padre, que decretaste las cosas, me estás permitiendo que eso ocurra, entonces es parte del cumplimiento de tu plan. Es la providencia de Dios. Amén. Por eso, y hace rato yo no escuchaba a un pastor argentino, y yo no sé ayer cómo me salió por ahí, me dio por escucharlo. Dije, bueno, yo hace más de 10 años no lo escuchaba. Y dije, vamos a ver qué dice. Y comenzó a hablar de Jesucristo, 2 minutos hablando, y le decía a la iglesia, tienen que obedecer a Jesús, sean santos, sean como Cristo, caminen como Él. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero luego dice, porque si usted hace eso, Dios lo va a prosperar, y comienza a hablar de la prosperidad. Y yo como que dije, Dios mío, y si no me prospera entonces, y si hago lo que usted dice, pero no me prospera económicamente, entonces ¿qué pasó aquí? Lamentablemente eso tenemos hoy día. No, hermano, usted puede ser fiel, obediente, santo, mejor que un ángel, pero si Dios decretó que no fuera próspero económicamente, así va a ser, mi amado hermano. Aún usted puede venir aquí a la iglesia y ser un medio cristiano, que no lo sabe, pero si en el plan de Dios está que usted tenga mucho dinero, lo va a tener. La vida espiritual, hermano, y es un error de estos predicadores decir que si uno busca a Dios va a ser próspero económicamente. Es un error. O que si diezma y ofrenda va a ser próspero económicamente. Es un error. O como están diciendo hoy día, que el Señor en la cruz murió por la maldición, y que la maldición es la pobreza, así de que un hijo de Dios no tiene por qué estar pobre. Y Pablo y Jesús. No, hermano, eso es impresionante. Con esto no estoy diciendo entonces que usted ahora se va a echar, bueno, no, señor. Usted va a ser responsable, va a ser juicioso, se va a preparar, se va a esforzar, va a ser el primero en llegar a trabajar, va a ser excelente en todas las cosas, hermano, bien arregladito, con todas las de la ley, como yo le he dicho aquí, ser el primero en llegar y el último en irse, va a hacer las cosas con excelencia, porque esa es la responsabilidad suya. Y lo demás Dios se encarga de eso. Amén. Amén. Ve, hermanos, y no es porque estoy aquí parado, pero si nosotros caminamos confiando en la providencia de Dios, divina providencia de Dios,
se nos van a ir tantos males, como lo vamos a ver ahora, porque no confiar en la divina providencia de Dios inclusive es duda, es incredulidad, y es no confiar en Dios y es confiar en mí mismo o en mis propios recursos. Por eso mucha gente ni siquiera viene a la iglesia, por eso mucha gente mantiene ocupada en sus cosas, y yo sé, y otra vez, yo sé que me pueden dar palo y me den el que sea. No solamente es eso, si una persona aquí le pasa algo grave y hay que llamar al médico y por urgencia se va, hermano, con una persona que vaya es suficiente, los demás quedamos en el culto, seguimos orándole al Señor, pero no, me voy, van 3 o 4, dígame usted, ¿qué va a hacer? Cuando una persona se enferma o le pasa alguna cosa, eso está en las manos de Dios. Lo más que tú y yo podemos hacer es orar, llevarlo al médico. Pero muchos me van a decir, yo no pude ir al culto, pastor, porque estoy en la clínica, donde ni siquiera lo dejan entrar. Pero ¿qué está haciendo? Ahí en la sala de espera, haciendo fuerza. ¿Por qué no la viene y la hace aquí en el culto? Mejor sigamos. Mire este otro. El caso de nuestro Señor Jesucristo es lo que más a mí me impresiona. Hechos 2, 22, 24 y Hechos 4, 27 al 28. Santo Dios, yo tengo que leer eso. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Note, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuche, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesús fue entregado, hermanos, pero ¿por qué fue entregado? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto estaba planeado ya. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, ustedes son responsables, al cual Dios levantó suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte? Porque Dios así lo había decretado. Pero luego dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 27-28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Todos los que mataron a Jesús, ¿por qué lo mataban? Porque así Dios lo había determinado. Es decir, esta gente, aunque no lo entendían, estaban cumpliendo el decreto de Dios. ¿Y por qué estaban cumpliendo el decreto de Dios? Porque esto hace parte de la divina providencia de Dios. Hermano, ojalá lo entendiéramos. Mire, yo estoy aquí parado en la providencia de Dios. Lo que yo estoy haciendo aquí en esta hora y lo que usted está haciendo ahí sentado estaba decretado por Dios. Pero entonces no va a salir usted con lo otro, ¿no? Que siempre nos salimos por la tangente y decimos, el otro domingo que yo no venga al culto, así también está decretado por Dios. Usted es responsable, mi amado hermano. Por eso yo muchas veces le he dicho, porque sí somos expertos para coger las doctrinas y pegarnos para justificar nuestra irresponsabilidad. Usted es responsable, hermano, de venir al culto. ¿Y qué pasó cuando no vino? Bueno, estaba en el decreto de Dios, pero aténgase por las consecuencias de su irresponsabilidad. La sesión número 1, pero voy a comenzar. La vamos a llamar la sesión número 1, o se llama mejor el autor de la providencia. No, ubiquémonos ahí en el párrafo número 1 del capítulo 5. Dice la primera parte, la primera sección. Ya sabe que la sección es cuando aparece el numerito pequeño, que es una referencia que nos bota al pie de página para decirnos los versículos. Entonces lo primero que habla allí, esa sección 1, es el autor de la divina providencia. ¿Quién es el autor de la divina providencia? Dice, Dios, el buen creador de todo. Él es el autor. El autor de la divina providencia es Dios, y dice que es el buen creador de todo. Es decir, todo lo que Dios hizo fue bueno, y Él es el autor de la divina providencia. Entendámoslo, hermano, todo lo que Dios ha hecho es bueno, y Él es el autor de la divina providencia. Divina providencia puede ser, hermano, que usted esté enfermo, como puede ser que usted esté lo más de bien. Eso hace parte de la divina providencia de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno,
en la responsabilidad, orar por esa enfermedad, pedir a Dios que nos levante, porque eso es lo que dice la Biblia, buscar un médico, qué sé yo, moverse, pero Dios es el que se encarga de levantarlo o dejarlo ahí. Santo Dios. Es decir, Dios es el dueño de su creación y tiene todo su derecho sobre ella. Yo no sé si eso lo hemos entendido. Dios es el creador de todo, Él es el dueño de todo, el dueño de la creación, y Él tiene el derecho de decidir qué va a hacer con ella. Dios todo lo que hace es bueno, todo lo bueno viene de Él. Y esto es lo que muchos entran y a veces entramos allí, bueno, si todo lo que Dios hace es bueno, ¿por qué me enfermo? Hermano, la respuesta es sencilla, porque estamos en un mundo caído. Pero soy creyente, ¿y qué? Seguimos en un mundo caído. ¿Ves que ser creyente es la única diferencia con los demás? Los demás se enferman, nosotros también. Los demás se mueren, nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos van al infierno, nosotros vamos al cielo. Que ellos están perdidos, nosotros somos salvos. Que ellos no tienen vida, nosotros sí. No tienen al Espíritu, nosotros sí. Pero igual estamos en una carne caída, hermano. Por la misericordia de Dios puede Dios levantar al impío como puede levantar al creyente. Mi esposa me decía esta mañana que es impresionante, pero que ella estábamos haciendo un comentario de cosas, y ella dice, pero yo he notado como que los impíos como que duran más. Claro, ella me mostraba a muchos creyentes que han muerto jóvenes, ¿no? Y mire, pero es que Juan Calvino murió a los 55. Yo dije, espere, el pastor John MacArthur tiene más de 83. Espere, que el pastor es por... Sí, pero poco. Le digo, no, espérese, todos somos iguales, le digo yo. No más es que porque los cristianos se mueren más rápido que los... Bueno, aunque yo tengo un dicho por ahí, ¿no? Muchas veces Dios permite a un impío sufrir antes de llevárselo al sufrimiento eterno. O si lo va a salvar y ha sido impío toda la vida, pienso yo, también le permite muchas veces sufrir antes de su muerte. Chévere, hermano, los que mueren, ¡pum!, algo al corazón y ahí cayó y ya. No, chévere, un accidente, yo no sé, catastrófico, pero no sufrió mucho. Pero esas personas, hermano, que duran años para morir y sufriendo y llevando a la familia también, bueno, eso está en la divina providencia de Dios. Yo no me meto por ahí ya, solamente decirle a mi esposa que lo que quería yo decirle era que, hermano, esto es para todos. Estamos en un mundo caído y el hecho de ser cristiano no hace la diferencia. ¿Amén? Ay, si entendieran eso los de la prosperidad, dejarían de predicar eso y hablarían del evangelio más bien. Mira rapidito lo que dice la Biblia en Génesis 1:31. Dice, vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. El Salmo 119:68 dice, bueno eres tú y bienhechor. El Señor es bueno y bienhechor. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Ok, entonces Dios es el autor de la divina providencia. Sección número 2, el soporte de la providencia de Dios, y sigue la confesión diciendo, en su infinito poder y sabiduría. Dios es el autor de la divina providencia, pero ¿cuál es su soporte? El soporte de la divina providencia es su infinito poder y sabiduría. Es decir, la divina providencia se sostiene por el poder infinito de Dios y por su sabiduría infinita. Son dos aspectos del soporte de la divina providencia de Dios: el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El Salmo 66:7 dice, Él señorea con su poder para siempre. Hermano, Dios señorea con su poder para siempre. El Salmo 145:11, yo estoy citando texto de la confesión, así que, y si no, pues anótelo por ahí. Salmo 145:11 dice, la gloria de tu reino digan y háblese de tu poder. La Biblia nos habla del poder de Dios, la Biblia también nos habla de la sabiduría de Dios, de la inteligencia. Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Ahora note esto, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Esto no es un desorden, Dios lo hizo con mucha sabiduría y con inteligencia, dice, afirmó los cielos. Así que, hermano, si usted ve por ahí que algo está pasando, yo a veces me pregunto, no es lo que pasó en el Cauca, por ejemplo, que yo veo cómo se vino todo eso y se dio un poco de casas y mucha gente murió y todo lo que pasa alrededor de los ríos. Yo digo, bueno,
Dios fundó la tierra con sabiduría, pero el hombre no edifica su casa con sabiduría. Si la pone en una ladera es muy probable que eso se venga. Si la pone al borde del río, hermano, el río se va a crecer y se los va a llevar, y luego comienzan a, ay, que el gobierno, que nos ayude. Pues bueno, sí, pero hermano, muchas veces es la falta de sabiduría de las personas. Estos días, no sé si fue en Bogotá, mostraban un cerro, un barranco, digámoslo así, y ahí habían hecho una cantidad de edificios, como 7 edificios alcancé a ver ahí. Todo el mundo tuvo que bajarse e irse porque comenzó a venirse eso, y ya comenzó a venir. Bueno, ¿a quién se le ocurre que porque es un cerro hacer ahí una construcción alta? El mismo peso que tiene, hermano, va a hacer que, y la lluvia, estamos en un tiempo de lluvia donde la tierra va a comenzar a venirse. Ahora, ¿y por qué pasa todo eso? ¿Y Dios por qué lo permite? Pasa porque estamos en un mundo caído. ¿Y por qué Dios lo permite, hermano? Porque eso está dentro de su divina providencia. Es más, yo le digo, con un edificio que se caiga, así murieron 100, pero por esa caída de ese edificio, esos 100 que murieron, 2 o 3 se arrepintieron, hermano. No, usted no sabe cómo obra Dios. Yo sé que esto es duro decirlo, pero hay que aceptarlo. Si la muerte de un ser querido, hermano, por esa muerte salvó a alguien, hermano, gloria a Dios por todo eso. Sesión número 3 nos habla ahora de la naturaleza o esencia de la divina providencia, y sigue diciendo la confesión, es decir, Dios, que es el autor de la divina providencia, Él la sostiene con su sabiduría y con su poder. Ahora dice, sostiene, dirige, dispone y gobierna, y está hablando de toda la creación. Dios, la naturaleza o esencia de la providencia es que Dios sostiene, Dios dirige, Dios dispone y Dios gobierna. Y esta es la parte, y ahí donde estamos en una confrontación en cuanto a los calvinistas con los arminianos, porque los arminianos se van por la parte de la responsabilidad humana y dicen, no puede ser, sí, Dios creó las cosas, pero yo soy responsable de sostenerlas, de dirigir mi vida, de disponer y aún de gobernar. Un momentico, nosotros entramos a esta parte y decimos, Dios se encarga de todo eso, lo hace por medio de la responsabilidad del hombre. Y ahí o sea, nosotros tenemos que tener cuidado acá, hermanos, y no irnos a ninguno de los lados. Por eso digo yo, creer en la soberanía de Dios, en su divina providencia, es nuestra fe, y debemos estar ahí para evitar ataques cardíacos, para evitar preocupaciones que los lleven a desesperarse. Confía en la providencia de Dios. Pero es que no tengo un peso y no sé cómo pagar el arriendo. Confía en la divina providencia de Dios. Tranquilo, Dios me ha tratado a mí de tal manera que yo he llegado a deber 3 meses de arriendo en Jamundí, con la iglesia, de la iglesia, y le oré al Señor, yo no sé, y le dije al dueño, el dueño me sostuvo, espérese a ver, yo hago algo, y así sea, hermanos, yendo donde el que me había mandado y decirle, tengo este problema, pues usted me prometió, nunca me dio, pero entonces hágale ahora, hermano, porque voy para la cárcel si usted no me... Le oré al Señor y le hablé así. Y yo no sé cómo le logré sacar esos 3 meses de arriendo, y me dio la platita capaz. Pero no me lo dio a mí, porque hasta desconfió de mí. Dígale al dueño que venga aquí. Y listo, y fue a la oficina, y ahí, cuando llegó el dueño, le dio la plata al dueño. Yo no recibí ni un pesito. En esa época era 1 millón de pesos. Claro que después dijo que me había dado millones, pero no fue a mi hermano, fue a la obra. De todo esto que ha pasado, hermano, de todo esto lo que me ha pasado, y la manera como Dios me ha tratado aquí, 33 años ya de pastor, en diferentes partes, aún de Colombia, y todo lo que yo he visto, hermano, yo hoy me paro aquí a decir, es la divina providencia de Dios. Amén. Y aún las cosas malas que pasé, y mis pecados, y todo lo que vino, todo eso Dios lo obró para bien. Esto es impresionante, pero aún las faltas suyas, y aún sus pecados, y Dios los permite, hace parte de la divina providencia de Dios. Pero todo eso va a obrar para el bien del plan de Dios. Usted ahora no lo va a entender. Cuando uno está en ese momento no lo entiende. Pero después, hermano, se para. Mire, le voy a decir algo, así sea para dar un consejo. Así sea para pararme yo ahora y alguien viene y lo veo como muy azarado como este, que le dice, espérese, hermano, cálmese. Dios ya me permitió pasar por ahí. ¿Para qué? Así sea para darle este consejo. Dios sostiene todo. En teología se conoce esta parte como la preservación de Dios, la concurrencia de Dios y el gobierno de Dios.
Recuerden que aquí estamos viendo apenas algo muy pequeño. Este tema de la divina providencia de Dios es muy amplio. Yo no voy a ampliarme en esas tres cosas. Pero en la divina providencia, la naturaleza de la divina providencia es que Dios preserva lo que Él ha creado. Y si Dios lo creó a usted, hermano, y sobre todo lo salvó, Dios lo va a preservar. Dios concurre. Y la palabra concurrencia es muy bueno, porque la palabra concurrencia nos está hablando de cómo Dios está inmerso en la creación, escuche, sin ser la creación. Dios es diferente a la creación, Él es el creador, nosotros somos diferentes, pero Dios no nos abandonó. Él está ahí al punto que por Él vivimos y por Él somos y por Él nos movemos. Todo lo que pasa aquí, el viento que pasa, el pajarito que estoy viendo allá, el árbol que se mueve, hermano, usted aquí la respiración, lo que usted está aquí mirándome a mí, eso hace parte de la divina concurrencia de Dios. Él está inmerso en su creación, Él no la ha abandonado. Y su gobierno, hermano, pues Él gobierna su creación. La creación no la gobierna ni el diablo ni el hombre, Dios la gobierna. Amén. Por eso confiar en Él es muy precioso. Dios hace todas las cosas creadas sigan existiendo, para que sigan existiendo, y mantiene las propiedades con las que las ha creado. Esto es impresionante. Así que, hermano, usted no se preocupe, que el norte, que los glaciales se están cayendo, que mire, que no sé qué, pues que el frío, que mire, que esto se va a acabar, que hermano, y si se acaba, eso estaba en el plan de Dios. Así es que, ¿cuál es el problema, hermano? Dígame, ¿quién le dio la vida a usted? ¿Y quién se la quita? Así que, ¿cuál es el problema, hermano? Confiemos en Él. Amén. Jesús dijo, ¿para qué? Ahora, este es el otro punto. ¿Para qué se pone a atesorar tantas cosas? Lo veíamos el jueves. Jesús dijo, necio, usted se pone a acumular y acumular y acumular, y si esta noche se va, ¿de quién es todo eso? ¿Por qué más bien no vive de ahora sin afanarse? Sí, no estoy diciendo que no planee para el futuro, puede planear, pero ¿por qué, hermano, no se centra en lo de ahora? Disfruta ahora, vive ahora. Mire, esa preocupación suya por el mañana le está evitando un goce ahora. Yo me relajo ahora y gozo ahora y vivo ahora. Señor, me dio este día, voy a vivirlo, Señor. Sí, pero mañana tiene que pagar. Espere que llegue mañana, y si no llega, entonces no pago ya. Preocuparse por las cosas futuras. Dios es la causa primaria de todas las cosas. Lo que ocurre son cosas secundarias, dijimos, ya lo dije acá. ¿Cuál es el texto bíblico? Hebreos 1:3 dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y note, y Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta esta creación. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Note la expresión, todas las cosas subsisten en Dios. Ahí está Germán mirándome, ya estaba preocupando porque lo han sacado del mío, y ahora ya volvió a entrar, hermano. Después de 2 o 3 meses, pero ya entró y no se murió, ¿sí o no? Entonces, el Salmo 104, 27 al 39, leemos lo siguiente, dice, y aquí está hablando de la creación, dice, vea, todos ellos esperan en ti, toda la creación, los animales esperan en Dios. ¿Para qué? Note, para que les des su comida a tiempo. Hermano, míreme, ¿usted espera el alimento de quién? De Dios, sí. ¿O de su trabajo? No, de Dios. ¿O de su empresa? Dios lo da, dice, para que les dé su comida a su tiempo. Luego dice, les das, recogen. Yo me metí en este salmo ayer y yo decía, claro, ¿por qué recogen? Porque tú les das, y tú no les das, no recogen. Dice, les das, recogen. Luego dice, abres tu mano, se sacian de bien. ¿Por qué se sacian de bien? Porque Dios abre su mano. El día que Dios no abra la mano, no hay bien. Luego dice, escondes tu rostro, se turban. ¿Cuándo se turba una persona? Cuando Dios esconde el rostro. Pero Dios no esconde el rostro de nosotros. Pero nosotros sí nos podemos esconder del rostro de Él y nos turbamos. Ahora que cantábamos aquí, hermano, y yo estaba parado ahí, este himno de Él me sostendrá. Yo por un momento pensé en algunos hermanos de aquí de Cali y en Tuluá también, que tienen demasiadas preocupaciones. Y yo pensaba, ¿por qué me preocupo yo? Quiero poner ese himno en práctica. Cuando yo me preocupo, Señor, es porque no voy a orar. Es decir, si yo fuera a orar y confiaría en que tú me sostienes, cuando yo oro y confío que tú me sostienes, Dios, se va mi ansiedad, se va mi preocupación.
Así que mi preocupación y mi ansiedad es porque no oro. O si oro, no estoy orando correctamente. ¿Qué es orar correctamente? Descansar en que Dios se encarga de mí. Pero es que me estoy muriendo. Mayormente se va a encargar si se llega a morir. Porque ya no va a depender de usted sino en la perfección. La gente, yo no sé, hermano, tenemos que llegar a ese nivel. Dios me dio la vida, Dios me la quita. Tenemos que morir. Otra vez Marley, Marley es tremendo. Perder un hijo, bueno, perderlo no, borro esas palabras. Dejar de tener un hijo, hermano, porque él está en la eternidad, de 22 años. Hermano, míreme, con toda una carrera por delante, futbolista. Ahora que están dando a sus 20, yo le decía a mi esposa, ahí jugó Felipe, en la sub-20, ¿o no? Y ella está. Yo estoy seguro que Marlene está así. Muchos dirán, ¿pero por qué? Como si no hubiera pasado nada. No, sí pasó un golpe muy duro, pero ella confió en la divina providencia de Dios. Y dice, Dios me lo dio, Dios se lo llevó. No sé por qué, Él sabe por qué. Vuelvo y le digo, los que tienen hijos aquí, esos hijos no son suyos, son prestados. El día que Dios diga, me lo traigo, usted no se va a agarrar. ¡Ay, no! Cuando usted hace así, usted cree que ese hijo es suyo. Hermano, yo aprendí eso. Señor, gracias, Padre. Yo amo a mis hijas. Ahí me las tiene el Señor, gloria a Dios. Y cuando comenzaron a tener voto, me asusté más, pero como Señor, soñé. Señor, yo confío en ti. Cualquier cosa está en tu divina providencia. Amén. Amén. Confiando en la divina providencia de Dios, evitaríamos tantos problemas, aún enfermedades. Confiando en la divina providencia de Dios, se le acaba el trabajo al psicólogo, a los psiquiatras y a todos esos hogares que... Porque ahí está la paz y la tranquilidad, hermano. 4 y 5, secciones 4 y 5. Los objetos de la providencia. ¿Cuáles son esos objetos de la providencia? Dice, siguiendo la confesión, Dios sostiene, dirige, gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Entonces, las secciones 4 y 5 nos hablan de los objetos de la divina providencia. Todo, de lo mayor a lo menor, de lo más grande hasta lo más pequeño, hermano, todo está en la divina providencia de Dios. Dios cumple su propósito hasta en las cosas más mínimas. Y siempre traemos aquí Mateo 10, 29 al 31. Yo lo leo, no se venden 2 pajarillos. Ahí están los pajarillos pequeños por 1/4. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Cuántas veces usted no ha encontrado pajaritos caídos, pequeñitos en el suelo? Y dice que ellos tienen la vida y no caen sin la voluntad del Padre. Murió la voluntad del Padre. Cayó la voluntad del Padre. No cayó la voluntad del Padre. Todos los pajarillos que usted ve por ahí se sostienen por la voluntad del Padre. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero luego va más allá. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Y eso para qué? Para mostrarnos, hermano, que aún la providencia de Dios hace los cabellos que tú tienes. Es decir, los cabellos que tú tienes, que nadie los puede contar, están ahí por la divina providencia de Dios. Y si se cayó uno, y usted cogió y se mandó el cepillo y voló 7 de una, ya no están ahí por la divina providencia de Dios. Hermano, parece algo ridículo, parece algo ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Pero aquí estamos hablando de la providencia de Dios, de lo mayor a lo menor. Al detalle. A los detalles tan insignificantes para nosotros. Estos días que íbamos con mi hermano para en la bicicleta, yo le pregunté, ¿por qué uno va en la bicicleta? Y claro, como es para uno, es que no avanza uno casi, todo uno alcanza a ver a los animalitos que van pasando. Y se atreven a pasar en esas vías, esos 100 pies, ¿cómo corren, no? Y yo le decía a mi hermano, o él me decía, ¿será que sí llega al otro lado? Es que uno ve, y claro, muchas culebritas uno las ve muertas ahí. Pero hermano, ellos se atreven a pasar, y si pasan al otro lado, fue por la providencia de Dios, porque carros suben y carros bajan. Tremendo, pero aún Dios, eso tan pequeñito, lo tiene en cuenta ahí.
Ay, pero mire este, hermano, yo lo voy a leer porque este es impresionante. Mateo 6, 26 al 30. Déjeme, yo lo leo. Mire, mirad las aves del cielo, otra vez aves, dice el Señor, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, esta expresión de quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, hay que tenerlo presente. ¿Sabe qué es lo que está diciendo acá? Mire, el afán tuyo no va a cambiar las cosas. Y ahí tenemos que pensar muy bien. Es más, le voy a decir lo negativo: el afán tuyo y el afán mío empeoran las cosas, porque no nos dejan pensar las decisiones malas que tú has tomado. Estos días hablando con una de mis hijas, yo le decía eso: hay que pensar muy bien las cosas, y uno no debe tomar decisiones en lo caliente. Hay que esperar que sea cualquier problema, vamos a bajarnos, a pensar bien los pro, los contra, pedir la dirección de Dios, y ahora sí, tomar la decisión. Pero el problema con nosotros es que en lo caliente tomamos decisiones, y al final la embarré, qué metidas de pata. Y luego tenemos que ir a tratar de arreglar lo que no hubiera sucedido si nosotros hubiéramos pensado bien. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estructura un codo? Es decir, ¿quién podrá cambiar las cosas por el afán? Nadie. Y luego sigue diciendo: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero Dios, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Yo pensaba, bueno, ¿por qué dice Jesús que ni aun Salomón se vistió como los lirios? Y luego yo pensé, claro, porque Salomón se vistió con como él quería, ¿verdad? Como usted y yo nos vestimos como queremos, pero los lirios los vistió Dios. Hay más gloria cuando Dios viste que cuando yo me he visto. Por eso dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Pero ahora mire esta, que es la que más me impresiona. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. La hierba, todos pisamos la hierba, pero Dios la viste. ¿Cómo? Dios se encarga de cuidar esa hierba que tú y yo pisamos, ¿sí? Y si Él lo hace con la hierba del campo, que hoy es, dice, y mañana no es, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema de la ansiedad de nosotros? Hermano, poca fe. Aunque algunos traducen ahí, nada de fe. ¿Cuál es la preocupación suya? ¿Por qué estás preocupado? Ansiedad, poca fe. Es eso, es poca fe. Me quedé sin trabajo. Hay una de mis hijas que está así un poquito por ahí con problemas con el trabajo. Me quedo sin trabajo. ¿Y qué? ¿Sabes yo qué le dije? Relájese, descanse un mes y al mes ya tiene trabajo. Nuevo trabajo. No, todavía no se sabe si va a salir, no se sabe, está ahí apenas en eso. ¿Por qué nos afanamos, hermano? Tengo esta deuda, tengo la otra, ¿y qué? ¿Y depende de qué? ¿Del sueldo que ganas? ¿O de Dios? Entonces, ¿por qué se afanan? Afanar, hermano, el afán otra vez es confiar en mí, en mis recursos. Es confiar aquí abajo, estoy como aterrizado aquí. Alguien dijo, aterriza, que está muy arriba. No, yo no quiero aterrizar todavía. Y no voy a aterrizar, yo confío en que la provisión viene de arriba. Amén. 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 Volviendo al Salmo número 104, pero ahora 24, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Perdón, ese es Proverbios 15.3. Proverbios 15.3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Salmo 104.24. Dice el salmista, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Bien, y secciones, 5 minutos, 6, 7 y 8, de este párrafo de la providencia de Dios, nos habla de la meta de la providencia de Dios. Oh hermano, esta es la meta de la providencia de Dios. Dice que Dios sostiene todo, lo gobierna, desde lo mayor a lo menor,
¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Dice, termina ese párrafo, o esas 3 sesiones, con el fin para el cual fueron creadas. ¿Cuál es ese fin? Según su presencia infalible, es decir, Dios todo lo conoce, sin falla, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Esto fue por la voluntad de Dios, por su consejo eterno. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Y cuál es el fin? Para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. En otras palabras, la divina providencia, al Dios ejecutarla, tiene un fin único y es su gloria. Amén. ¿Y por qué me creó Dios? Para su gloria. ¿Y por qué me salvó? Para su gloria. No, lo quería librar del infierno. No, hermano, Dios no lo salvó a usted ni a mí porque me quería librar del infierno. Dios no lo salvó a usted ni a mí porque me quería llevar al cielo a estar con Él. Dios me salvó a mí y no porque me necesitaba. Dios lo salvó a usted y me salvó a mí para la gloria de Él. ¿Y por qué no salvó a otros? Para la gloria de Él. Porque cuando Él no salva a otros, se cumple su justicia, su juicio, su ira, su venganza en el infierno. Por eso es que yo amo tanto la doctrina de la gracia, que están allá, esa expiación limitada. La amo tanto, hermanos, porque mire, Jesús cuando en la cruz estaba muriendo, estaba pagando la deuda de mi pecado, estaba recibiendo la ira de Dios, y por eso me salvó. Pero el que va al infierno, Jesús nunca pagó la deuda de él, y por eso lo manda al infierno, a que pague la deuda a Dios eternamente, y aún eternamente en el infierno nunca terminará de pagarla. Y eso tenemos que revisarlo, porque quiere decir que tu pecado y mi pecado contra Dios es un pecado, una deuda que el hombre no la puede pagar. Dios manda al hombre al infierno a que pague la deuda, pero no la puede pagar, por eso se queda allá por toda la vida, toda la eternidad. Pero Jesús en la cruz, siendo perfecto, pagó tu deuda, pagó mi deuda, hermano, para la gloria de Dios. Amén. Por eso aquí estamos, y nos sostiene. El fin entonces de la providencia de Dios es para glorificar a Dios al exaltar todos y cada uno de sus atributos, al reconocer que todo es de Él, por Él y para Él, como lo dice Romanos 11, 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado, porque de Él y por Él y para Él, eso tenemos que tenerlo claro, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Dios no necesita, hermanos, de la creación, en cambio la creación sí necesita de Dios. Déjenme, yo le leo esto en Hechos 17, 24 al 28, déjenme, yo se lo leo. El Dios que hizo el mundo, aquí está respondiendo el apóstol Pablo a estos filósofos, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es Señor del cielo y de la tierra, hermanos. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Escuche, como si necesitase de algo, es decir, como si Dios necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nadie, Él es el que da más bien aliento y vida a todas las cosas. Y luego dice: de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefigurado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermano, Dios ha puesto límites, y Él pone límite a nuestra existencia, para que busquen a Dios. Este es el propósito. ¿Para qué hizo Dios a la creación? Para que busquen a Dios. Yo lo resalté acá porque me llamó la atención eso. El propósito es que ellos busquen a Dios, sí, de alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y mire el punto: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. El impío también, el impío vive, es y se mueve en Dios, pero él debe buscar a Dios porque lo necesita. El Creador hizo la criatura y la criatura depende de Dios, necesita de Dios. Amén. Ese es el punto. Y entonces cuando la criatura busca a Dios, al entender que Dios lo sostiene, lo va a glorificar. Hermano, mire, al entender usted este tema hoy, al yo entender este tema de la divina providencia de Dios, ¿qué va a salir de nosotros? Adoración, alabanza y glorificación a Dios. Amén. No nos queda otra.
Descanso en el Señor. Y concluyo con este punto. Todo lo que existe en la creación es por su voluntad y para su gloria. Por eso dice acá, ¿por qué es para su gloria? Pues porque Él así lo decretó. Miren, muy importante esto, porque muchos dicen, ¿y por qué la gloria de Dios? Bueno, si Dios lo decretó y Él lo lleva a cabo en su divina providencia, hermano, para la gloria de Dios. Porque Él lo hizo todo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Efesios 1, 5 al 6 y el 11 dice, hablando de la salvación, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, aquí está, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, tú y yo somos salvos por el puro afecto de su voluntad. Y ahí quedamos por el suelo todos aquellos que pensaban que eran salvos porque podían hacer algo. No, no, no. Somos salvos por el puro afecto de su voluntad. ¿Pero para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo electos en el amado. Y el versículo 11, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, note, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Por qué fuimos salvados? Porque eso estaba en sus propósitos. ¿Por qué fuimos salvos y estamos acá? Porque así Él lo determinó, así Él lo decidió y llevó a cabo su plan. Como conclusión, digo lo siguiente: la providencia de Dios nos habla de su preservación, su concurrencia y su gobierno, que fue todo lo que vimos. La creación necesita de Dios para su subsistencia y mantenimiento, pero el Creador no nos necesita a nosotros. Amén. Amén. Tú y yo necesitamos al Creador, aún siendo salvos ahora. Necesitamos depender de Él para el próximo paso que vamos a dar, sea natural o sea espiritual. Necesitamos a Dios, pero Dios no nos necesita a nosotros. Y con eso todo orgullo se baja, porque eso es lo que están diciendo hoy día por muchas iglesias. Dios te necesita. No, Dios no nos necesita, pero yo sí necesito a Dios. Así que démosle gracias a Dios por su divina providencia. Amén. Vamos a estar de pie y terminar.